Ahora quiero presentar esta sección nueva que hemos inaugurado este año en Científicos e Industria Argentina, que tiene que ver con hitos de la química. Este es el Año Internacional de la Química decidido por la UNESCO, y es por eso que, para conmemorar los 100 años de que le entregaran el premio Nobel a la doctora Marie Curie, lo que queremos hacer entonces es mostrar hitos de la química. Acompáñenme con uno de ellos. Del laboratorio químico a la pasarela hay un solo paso. Las medias de nylon tienen como protagonista a un químico estadounidense de apellido Carothers. Contratado por la empresa DuPont a fines de los años 20, Carothers se dedicó al estudio de polímeros naturales como la celulosa, la seda o el caucho para obtener productos sintéticos con mejores propiedades. Las investigaciones sobre la seda lo llevaron a un producto sedoso pero con poca resistencia. Sin embargo, un grupo de colaboradores siguió probando y lo estiró para ver hasta dónde llegaba. La denominada poliamida se estiró y se estiró. Este proceso, que orientaba las moléculas de manera longitudinal, aumentó mucho su resistencia. Había nacido el estirado en frío. En 1940 se presentó en sociedad en la Feria de Nueva York como la seda sintética hecha de carbón, aire y agua. En un solo día se vendieron 4 millones de pares de medias hechas con esta fibra milagrosa. La prensa neoyorquina bautizó esas jornadas con el nombre de Disturbios del Nylon, porque miles de mujeres tomaron por asalto los locales de venta. Vamos a hablar ahora con el doctor Ernesto García Camarero. Nos visita hoy Ernesto García Camarero, licenciado en matemáticas, informático, bibliotecólogo e historiador de la ciencia. Fue colaborador del Instituto de Cálculo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas bajo la dirección de Julio Rey Pastor, Madrid, España. En 1960 llegó a la Argentina como jefe de programación en el Instituto de Cálculo de la UBA, trabajando junto a Manuel Sadowski. Le gusta caminar por el Parque del Museo del Prado. Los argentinos, doctor, somos un pueblo de inmigrantes. Naturalmente ya con varias generaciones. Por supuesto que había mucha gente que habitaba este país, pero yo soy hijo con descendencia italiana o con ascendencia italiana, polaca, y acá hay muchos españoles. Pero la incidencia de la gente que ha venido del exterior nos ha dado una identidad como sociedad. Somos una mezcla de la cantidad de crisoles, razas, ideologías, religiones. Los españoles dentro de la Argentina han tenido una incidencia muy fuerte. Esto es obvio para cualquiera que pase 5 minutos en la Argentina. Dentro de la matemática, por ejemplo, la incidencia de Julio Rey Pastor, Alberto González Domínguez, Luis Santaló, Manuel Balanzat, y seguramente debería seguir. No sigo simplemente porque no me acuerdo y tampoco voy a hacer un rosario de nombres que seguramente a la gente no le dicen mucho. Pero usted estuvo acá en la Argentina entre el año en particular, entre el 60 y el 64. Eso es. ¿Haciendo qué? Bueno, lo que estuve haciendo era dentro del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, era la preparación de la gente que iba a dedicarse a programación dentro del Instituto de Cálculo que empezó a funcionar en aquella época. Evidentemente, cuando llegó una máquina que tardó bastante en ponerse en marcha, porque no son las máquinas de entonces como las de ahora, que, al decir bastante, incluso un par de meses, cuando ahora cualquier maquinita se enchufa está funcionando, y al dejar la máquina encendida lo que hacía falta además era preparar a la gente que pudiera utilizar esa máquina, porque la máquina necesita programas para poder ser ejecutados, y esos programas están hechos por personas, digamos, afortunadamente, el trabajo intelectual. ¿Y dónde había aprendido usted eso? ¿En España, en Madrid? ¿Dónde? Vamos a ver, yo había trabajado con Rey Pastor, que yo le conocí en Madrid, fue mi maestro, trabajé con él 10 años, hasta que murió. Trabajé con él en un instituto de cálculo que creó Rey Pastor en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en este momento los centros de cálculo, cuando todavía no había computadoras, lo que sí tenía una sala
con máquinas de escritorio que unos calculistas las accionaban y al final pues hacían, rellenando planillas, se hacían los cálculos, evidentemente más lentamente que una computadora, pero de hecho para el cálculo numérico pues era lo que se utilizaba en todos los centros de cálculo de Europa, ¿no? Desde bastante antes, ¿no? Había centros de cálculo en las universidades sin máquina de calcular, sin computadora, quiero decir, con máquina de escritorio. En los centros, diríamos, de los arquitectos, ingenieros, que también necesitaban cálculo. O sea que el cálculo es anterior, evidentemente, a las computadoras. Y en el Instituto de Cálculo de Madrid se pensaba comprar una computadora a mediados de los 50, y entonces yo fui enviado desde el Instituto de Cálculo de Madrid al Instituto de Cálculo de Roma, Instituto Nazionale per la Applicazione del Calcolo, en Roma, y ahí es donde empecé a trabajar con la primera computadora instalada en Italia, que era una Ferranti, una Mark I Star, y allí se programaba en absoluto, no sé si eso dice mucho a la gente, pero directamente el lenguaje binario, o sea, que tenía, diríamos, algunas dificultades de escritura del programa, pero tenía las ventajas de que uno trabajaba en la máquina con todas sus posibilidades, trabaja directamente en binario, por lo tanto aquello daba una potencia de conocimiento de las máquinas y de lo que se puede hacer con la computación muy interesante. Y ese fue mi aprendizaje de la informática en el año 55-56. Y cuando volví a Madrid en el 57 para incorporarme al Instituto de Cálculo, los problemas políticos que a veces actúan inadecuadamente, en aquella época en España había la bien conocida, tristemente conocida dictadura de Franco, y unos años antes de esto que hablamos había una ligera apertura con incidencias de relaciones con Estados Unidos para las bases militares que estaban ahí, una cierta apertura diríamos política, había más transigencia con algunas personas, digamos. Y en esos 4 o 5 años esa apertura se cerró, hubo una mayor, digamos, control de las instituciones, y a Rey Pastor le cancelaron la colaboración con el Consejo de Investigaciones, y evidentemente eso impidió la compra de la máquina que estaba proyectada, pero no solamente eso, sino que el propio Instituto de Cálculo del Consejo se cerró. Entonces todo mi trabajo que yo había hecho en los años anteriores en Italia, porque además entre Italia se canceló. Entonces yo continué mis estudios con una beca de la Fundación Marx, que es una beca muy importante en España, en Francia y en Inglaterra. Y en ese tiempo es cuando empezó a instalarse o a hablarse de la instalación de la máquina de aquí, y Rey Pastor tenía la característica, como me ha dicho, de ser un buen, vamos, fue de hecho yo creo que es el que hizo la primera escuela de matemática aquí. La huella que ha dejado Rey Pastor, claro, en Argentina, todavía no sé si tiene el reconocimiento popular. Yo creo dentro del ámbito científico claramente sí lo tiene, pero necesitaría en algún momento tener un reconocimiento mayor de parte de la gente, de lo que fue Rey Pastor. Porque fue el que hizo el primer, diríamos, equipo, la primera promoción, el primer grupo de matemáticos en Argentina. Yo estudié de los libros de Rey Pastor, Picalleja y Trejo. Claro, entonces Rey Pastor me presentó a Sadowski, a Guber, etcétera, para precisamente que yo ayudara aquí a la formación, inicialmente a la formación y a la organización centro de cálculo, etcétera, porque evidentemente llega una máquina, aquí no había experiencias anteriores, y bueno, es una oportunidad que para mí fue valiosísima, porque claro, yo tenía, me parece que en aquella época 27 años, tener una máquina potente y tener la posibilidad de organizar, etcétera, pues fue para mí una experiencia única, pero además colaboré, formé los primeros programadores del propio centro de cálculo, pero no solamente eso, había un lenguaje de más alto nivel que se llamaba Autocode, y ayudé o enseñé a programar y a utilizar la computadora a través del lenguaje Autocode, que era de alto nivel, a muchos profesionales o profesores de otras universidades que se hacían usuarios directamente al conocer los lenguajes de programación. Ernesto, cuando ahora ve lo que ha pasado con la computación, usted tiene que mirar 50 años de su historia, de los 27, ¿cuánto tiene? 77, 78, 78 ahora se jubiló. Sí, yo estoy jubilado hace unos años. Bueno, sí, pero bueno. Pero ahora mira todo lo que ha pasado y debe ser como una suerte de sueño, porque esto era inimaginable en aquella época. Era fantástico. Bueno, algunos ya soñábamos con cosas parecidas, pero era impensable. Pero no esto. No, claro, era impensable. Hombre,
La idea es, por lo menos lo que a mí me movió, porque yo estudié en Roma y allí ya pues evidentemente los aspectos científicos empezaron a salir a la luz, pero tuve también la suerte de asistir y participar en un congreso en Milán en aquellos años, en el año 56 creo recordar, que se hablaba no solamente del cálculo o de la ciencia del cálculo, sino también de las aplicaciones de la cibernética en la automática, en la producción y en la sociedad en definitiva. Y aquello evidentemente me despertó mucho la imaginación y evidentemente yo vi que los procedimientos automáticos estaban muy por encima de simplemente los procesos de cálculo, que eso está bien, y el cálculo numérico y tal, pero que estas máquinas tenían una potencia muchísimo mayor, porque eran máquinas que procesaban información de cualquier naturaleza, no solamente números, sino información de cualquier naturaleza. Y luego además que podían controlar otras máquinas y facilitaban los procedimientos de automatización de los procesos productivos y también servicios, ¿no? Pero incluso procesos productivos. Y claro, eso implica unas mutaciones sociales evidentemente impresionantes, ¿no? Entonces, el problema grave es decir, si al hombre le falta trabajo para la agricultura, o sea, no tiene actividades en la agricultura, no tiene actividad en la industria porque se está automatizando y no tiene actividad en los servicios, entonces parece que como fuera un gran drama, y yo creo que eso es lo que se está viendo ahora, digamos, y entonces lo que queda es lo que a veces se llama el sector cuaternario, que es el sector del conocimiento. Entonces la gente no se dedica sino al conocimiento. Pero claro, el conocimiento tiene una característica muy importante, porque mientras los otros productos son todos perecederos, la agricultura se consume y se desaparece, la industria se consume más o menos y desaparece, los servicios casi se consumen en el mismo momento de realizarse. Sin embargo, los productos inmateriales, los productos de conocimiento, eso no caduca. Las ideas, el arte, etcétera. La novena sinfonía de Beethoven, aunque haya millones de copias a través de internet, la integridad es total, no ha habido ningún desgaste, ninguna deformación, etcétera. Y esa es una característica general, lo mismo en la ciencia, digamos, el teorema de Pitágoras, por mucha gente que usa el teorema de Pitágoras, su vigencia es total, no hay desgaste. En cambio, en los otros productos hay desgaste, ¿no? Los productos físicos o agroalimentarios, eso sí, se consume. En cambio, aquí no se consume y se acumula. Y yo, para mí, eso es una gran esperanza para el futuro, digamos, el que tengamos la capacidad de tener acceso a todo el conocimiento producido por la humanidad durante toda la historia con gran facilidad, que eso también lo facilita la red, ¿no? Uno llega y puede bajarse libros de cualquier época, clásicos o modernos, etcétera. Y yo soy, evidentemente, en fin, a veces digo un militante de la difusión de la cultura, de la difusión del conocimiento, incluso con la esperanza de que eso sea lo que al final, como diríamos, facilite el entendimiento entre las personas, entre los países, y las grandes tensiones que a veces se producen son por desentendimiento, porque aunque sean intereses, no, cada uno defiende su interés, a veces no lo defiende bien, porque incluso defendería mejor su interés si conociera el interés del otro y si pusieran de acuerdo, porque a veces uno, por querer defender lo suyo, al final no lo defiende a la larga, ¿no? Y por eso, por ese lado, me parece muy, muy interesante la situación en que estamos ahora, ¿no? Posiblemente haya que implementar algo con la teoría de juegos también. Sí, obviamente. Déjeme hacer una pausa. Sí. Hacemos una pausa aquí en la charla con el doctor Ernesto García Camarero y seguimos en Científicos Industria Argentina. Después de la pausa seguimos conversando sobre los inicios de la computación en la Argentina y viajamos en el tiempo para conocer el rescate de las piezas egipcias del templo Aqsa.